Saludos a todos y bienvenido al canal. Y hoy estaré hablando sobre el valor aproximado de la moneda de Flying Eagle Cent, que me parece que no he hablado mucho de esta moneda y sé que muchos de ustedes la tienen en su colección. De hecho, esta moneda fue producida entre 1856 y 1858. Y es sumamente interesante la historia de esta moneda Flying Eagle Penny. Y brevemente le comento que en los 1849 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se preocupó por el aumento del precio del cobre. Entonces, en 1851 el precio del cobre disminuyó un poco, pero ya para 1853 el precio volvió a subir hasta el punto en que la Casa de la Moneda estaba perdiendo dinero por cada centavo que producían. Y bueno, ya para la primavera de 1856, la Casa de la Moneda comenzó a experimentar con una mezcla de material del 88% de cobre y 12% de níquel para usarla en una nueva moneda de un centavo. Y bueno, ya para 1856 se recomendó que se produjera una nueva moneda de un centavo. Y como pueden observar, el diseño en el lado anverso consistía en un águila volando hacia el lado izquierdo, y el reverso tenía una corona. Y es una pena, pero esta moneda de Flying Eagle solo se acuñaron durante 3 años. O sea que solo iba a ser una prueba para el nuevo centavo menor, de menor tamaño. Y aproximadamente se produjo de 1000 a 2500 de ellos. O sea, es un aproximado, ¿no? Que se acuñó de estas monedas y son extremadamente raros. Si tienen una acumulación considerable, si usted tiene una acumulación considerable de centavos Flying Eagle y todavía no lo ha certificado, pues debería organizar todas sus monedas y visitar a un especialista de moneda, bueno, para que ellos lo examinen y confirmen si vale la pena o no certificar sus monedas. Bueno, como también pueden verificar si son falsas. Y por favor, si usted no conoce nada de estas monedas, existen buenos libros que le darán información de estas monedas, así como sitios web como el que yo siempre les recomiendo a ustedes, el usacoinbook.com, que siempre se los recomiendo a todos ustedes con las monedas americanas. Ahí van a encontrar plena información. Y esto lo digo porque existen fechas clave, rarezas, variedades en estas monedas. Y muchas veces se consideran en cualquier condición, o sea, valen considerablemente más que los centavos de Flying Eagle comunes. Sí, o sea que esos datos que yo le acabo de dar de las fechas claves, rarezas y variedades valen mucho más que cualquier otra moneda que no tenga esos puntos. Y vamos a clarificar. Al no producirse muchas de estas monedas, son bien solicitadas por los coleccionistas. Y si se encuentran en excelentes condiciones o su grado, sus precios serán mayores. Atención, atención a lo que voy a decir, y ahorita les dije algo al respecto, y es que estas monedas son frecuentemente falsificadas o alteradas de los centavos Flying Eagles comunes. Bueno, y cuando digo comunes, son las monedas que realmente sí son los Flying Eagles, pero entonces los alteran para que sean como un tipo de variedad o de fechas clave. Por lo tanto, siempre les recomiendo que vayan directamente donde un especialista, un coin dealer. Por lo tanto, antes de que usted piense que se va a hacer rico
Mire, haga que la moneda sea autenticada y certificada por una compañía de buena reputación. Recuerde que les dejo el link de varias compañías que certifican monedas en la cajita de información aquí abajito del video. Y todos los centavos Flying Eagle se produjeron en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Por lo tanto, en este caso no tendrán acuñamiento de seca, o sea, las letrecitas pequeñas no las va a tener. Y la siguiente tabla que les voy a estar proporcionando van a ser los precios y valores promedio de la moneda según el grado o el estado de la moneda. Si necesitan pausar para leer detenidamente lo que dice la tabla o quieren tomar anotación, pues lo invito a que pause. Y como la tabla tiene ciertas palabras en inglés, se lo voy a explicar en español. En esta siguiente tabla enumeran el precio de compra. Y cuando digo precio de compra, lo que puede esperar pagar a un distribuidor para comprar la moneda. Y cuando dice valor de venta, lo que puede esperar que un distribuidor le pague si vende la moneda. La primera columna enumera la fecha de la moneda seguida del precio de compra y el valor de venta de un Flying Eagle Cent en circulación promedio. Las siguientes dos columnas enumeradas el precio de compra y el valor de venta para un promedio no circulado. Va a tener otro tipo de precio y va a ser mayor. Y estos son precios minoristas aproximados y valores mayoristas. La oferta real se recibe de un distribuidor de monedas en particular que variará según el grado real de la moneda y una serie de otros factores que determinan su valor. Así es que veamos esta tabla. Y técnicamente estas monedas se acuñó durante 3 años, 1856, 57 y 58. Y la emisión de 1856 se considera una moneda de patrón. Sin embargo, la mayoría de los coleccionistas de monedas no consideran que su colección de centavos Flying Eagle esté completa sin la edición de 1856. Dada la baja acuñación de la moneda de 1856, pues es extremadamente rara y cara en cualquier grado. Además, hay 3 variedades en esta serie y la mayoría de los coleccionistas intentan obtenerlas todas. Y les voy a mencionar estas 3. Va a ser la moneda de 1858 anverso. Van a ver una doble matriz. Es como que está el 8 encima del 7. Y también van a ver otra variedad con letras grandes y otra moneda con letras pequeñas. Y espero que todos estos datos le hayan sido de su beneficio y hayan ampliado su conocimiento numismático. Siempre que tengan la oportunidad, les recomiendo que compren el libro rojo numismático o el libro específico que le acabo de colocar en algún momento en la pantalla. Y les dejo los datos en la caja de descripción aquí abajito del video. Muchas gracias por compartir mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. También por las cartitas que me han estado enviando y sobre todo por suscribirse al canal. Muchas gracias. Gracias por el like, el dedito arriba, por el apoyo tan grande que siempre me están dando y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.